Resumen del episodio 95 de Sorbete de arándanos. La enfermedad que padeció KVLCM fue superada sin que el bebé sufriera ningún daño. Todos, especialmente KVLCM y Homer, están muy contentos. El hecho de que Doa y Fatty hayan regresado a casa definitivamente ha dado a Pembe y Nilay una gran ventaja. Ambos asumirán la culpa por la naturaleza en cada oportunidad. Mientras tanto, Doa toma medidas para recuperar el dinero de las vacaciones que pagó, y las cosas que hace la meterán en problemas una vez más. Nursema y Firaz continúan viviendo con Asude. Firaz hace cosas bonitas para demostrar su cariño por su esposa en cada oportunidad. Abdullah, asustado por la actividad en el hotel, alquila una casa para vivir con él. Y le estará muy feliz. Nilay, que guardó el secreto de Abdullah durante un tiempo, no puede soportarlo más y se lo cuenta a Pembe. Cuando Pembe escucha la noticia, queda devastada y rápidamente persigue un plan de venganza. El episodio 95 fue un episodio de varias capas que llevó el ritmo dramático de Cranberry Sherbet al siguiente nivel, destacando los conflictos internos de los personajes y los puntos de ruptura en sus relaciones. En este episodio, Doa regresa a casa, pero aquellos que esperaban un ambiente de reconciliación quedan decepcionados. Pembe ve su regreso como una amenaza, no una oportunidad. Etiquetarla como amante del lujo es en realidad un ataque al espacio de libertad de la naturaleza. Porque la libre elección de Doa es un espejo de la identidad femenina de Pembe, que ha sido reprimida durante años. Es por eso que la hostilidad de Pembe es algo personal. La naturaleza se destaca en esta sección. Ella no permanece callada ante las palabras de Pembe y espera que su marido la apoye, lo que contradice el carácter de Fatty, quien está constantemente en el papel de mediador. Pero esta mediación a veces se lee como pasividad. La tensión entre la naturaleza y Fatty. El hecho de que Doa sea etiquetada como una amante del lujo y espere el apoyo de Fatty en este tema refleja muy bien el sentimiento de desigualdad en su matrimonio. La actitud de Fatty determinará si Doa estará solo tanto en la familia como en la relación. Esta crisis puede estar allanando el camino para un divorcio o un enfrentamiento importante en el futuro. Tensión Doa-Fatty. Hay amor, pero no es suficiente. En el principio había amor, había pasión. Incluso lograron estar juntos a pesar de sus familias. Pero ahora, la vida real ha comenzado. Mientras que la naturaleza quiere ser un individuo, Fatty todavía está dividido entre la igualdad y la paz familiar. Especialmente en este episodio, la acusación de amante del lujo dirigida a Doa por la familia de Fatty hirió el orgullo de Doa. Lo que esperaba en realidad estaba muy claro. Quédate a mi lado. Defiéndeme por una vez. Pero Fatty intentó de nuevo mantener el equilibrio, pero nuevamente quedó incompleto. A ojos de Fatty, el matrimonio equivale a mantener el orden familiar. Para la naturaleza, el matrimonio es dos individuos que se apoyan mutuamente. Aquí es donde la diferencia explota. Fatty tiene buenas intenciones pero es pasivo la mayor parte del tiempo. La naturaleza, por el contrario, ya no puede tolerar la pasividad, porque esta relación la está consumiendo. La dependencia de Fatty de su familia y su naturaleza maternal son algunos de los mayores obstáculos para Doa. La naturaleza quiere tener su propia casa. Hay un problema. Doa quiere estar activo en la vida empresarial criticado. Y en este punto, en lugar de decir, no interfieras con la vida de la naturaleza, Fatty permanece en silencio o evade el tema. Esto sacude el sentido de confianza entre ellos. La crisis del bebé de KVLCM. Las preocupaciones de salud de KVLCM con respecto a su embarazo añaden intensidad emocional al episodio. Sin embargo, con la buena noticia, el público respira un profundo suspiro de alivio. Este incidente podría fortalecer aún más la relación entre KVLCM y Homer. Además, parece que veremos un nuevo desarrollo del personaje con el aspecto maternal de KVLCM. La crisis que vivió KVLCM. El problema inesperado que experimentó durante su embarazo no fue solo un peligro físico. Esta situación sacudió todo el equilibrio de su vida. Se dio cuenta de que su cuerpo ya no podía estar bajo control todo el tiempo. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente vulnerable. Pero él siguió actuando con resiliencia y no con pánico. En estas escenas, la sangre fría pero la desesperación reflejadas en la mirada de KVLCM penetraron en la audiencia. Chispa y ser madre.
El personaje de KVLCM siempre ha retratado un perfil de mujer decidida, educada e independiente. Pero con este bebé una chispa diferente despierta dentro de ti. Aunque el sentimiento de maternidad la suaviza, también la hace más valiente. Y en este sentido, transmite muy claramente el mensaje de que la fragilidad no es una debilidad, a veces es nuestra mayor fortaleza. Su efecto en su relación con Homer. Esta crisis también puso a prueba sus vínculos con Omar. La presencia de Homer, su calma y su actitud de apoyo le dieron fuerza a KVLCM. Estas escenas profundizaron una historia de amor y reflejaron hermosamente la idea de que una pareja no solo debe ser romántica, sino también un soporte vital. Gran bomba de Nilay. La declaración de Nilay de que mi padre te está engañando, es el hecho más llamativo del episodio. Este tipo de revelación puede alterar no solo las relaciones individuales sino también todo el equilibrio de las familias. Es curioso cómo reaccionará el personaje Pembe ante esta situación. Cuando Nilay dice mi padre te engaña, significa tanto que un secreto sale a la luz como que estalla un escándalo secreto. Parece que esta confesión causará una gran devastación tanto para la familia como para la sociedad. En primer lugar, esta declaración creará un trauma no solo para Pembe, sino para toda la familia. Cuando una mujer controladora y poderosa como Pembe se entera de la infidelidad de su marido, todo su mundo se tambaleará. Otros miembros de la familia también tendrán que enfrentarse a este secreto, lo que amenazará la imagen de la familia en el mundo exterior. Esta confesión puede en realidad ser vista como una especie de manipulación psicológica. Parece que Nilay ha estado esperando el momento adecuado para revelar la oscuridad dentro de la familia, y ha aprovechado la oportunidad adecuada. Podemos predecir que inmediatamente después de esta declaración, los secretos en la familia de Pembe se profundizarán aún más. Este tipo de confesión socava gravemente la confianza. Cuando Pembe se entera de que su marido está siendo engañado, puede comenzar a sospechar no solo de su marido, sino también de sus hijos y de toda la familia. Este deterioro de las relaciones puede complicar aún más el estado psicológico de Pembe. La reacción de Pembe es verdaderamente multifacética. Para él, esto significa no solo enterarse de la traición de su esposa, sino también el tambaleo de los mayores cimientos de confianza en su vida. Porque Pembe toma su poder del control, y el hecho de que todo salga bien y todo parezca perfecto es el núcleo de su personaje. Este tipo de escándalo creará la sensación de que todo está al revés y que no se puede confiar en él. Al principio será un shock, claro. Experimenta un colapso interno, pero esto también desencadenará su esfuerzo por parecer fuerte ante el exterior. Aunque constantemente transmite al mundo exterior el mensaje «soy fuerte», en realidad puede sentirse profundamente decepcionado y solo. Como alguien que valora la familia y la reputación por encima de todo, será muy doloroso para ella que la traición que siente por parte de su marido en realidad signifique una especie de destrucción social. La reacción de Pembe es humana y real. Ella es una mujer fuerte, pero también es muy frágil emocionalmente. Intentará reunir a la familia y llenar ese enorme vacío interior con sus propias fuerzas.